análisis conductual aplicado. ¿Qué es esto del análisis conductual aplicado? A manera llana, el análisis conductual aplicado es el ejemplar que emerge del análisis experimental de la conducta, que precisamente es la ciencia básica. El análisis experimental de la conducta es la ciencia que estudia los principios básicos del comportamiento desde una óptica skinneriana o desde una óptica de la psicología operante, dicho de otra manera, y el análisis conductual aplicado es la aplicación en campos profesionales de esos principios que se han descubierto en la investigación básica, en la investigación de laboratorio. Ahora bien, ¿qué recorrido tiene histórico? Tiene esto del análisis de la gestión del comportamiento organizacional. Cuando ustedes revisen o aquellos que ya hayan hecho revisiones previas de la literatura en este campo, observará que casi toda la literatura comienza por hacer una reivindicación del trabajo de Skinner, y sosteniendo que posterior al trabajo de Skinner es que ya se da todo este desarrollo de los psicólogos actuando directamente en organizaciones. Sin embargo, si se es un poco más estricto en los criterios de delimitación, ustedes podrán observar que podemos irnos a estados previos a la emergencia del así llamado conductismo radical. El primer psicólogo estrictamente conductista, compañeros, que trabajó en empresas aplicando principios básicos del comportamiento, los que se conocían en ese momento, fue el fundador del conductismo, el gran Watson. Ustedes recordarán, y los que no lo sepan, aquí se los voy a comentar. Watson escribe um, en 1913, creo que es en 1912 o 1913, me equivocaré por 1 o 2 años en la fecha, escribe un texto que lleva por título La psicología vista desde el punto de vista conductual. Y en ese artículo lo que hace Watson es em, presentar un manifiesto que incluso pasó a la historia de esa manera, como el manifiesto conductista, un manifiesto en donde presenta premisas de carácter epistemológico y ontológico y, claro está, filosófico, y algunos principios muy someros, metodológicos, en torno a qué es lo que debiese de hacer el psicólogo conductista, cómo debiese entender el fenómeno psicológico, cuál va a ser la importancia desde el punto de vista de Watson de la conducta para entender el fenómeno psicológico. Y comienza este manifiesto conductista con con un enunciado lapidario que ha pasado, pues, a la historia, en donde nos dice: la psicología desde el punto de vista conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. Desde ese inicio de este manifiesto conductista, Watson pone el acento en que la ciencia psicológica no únicamente debiese prestar atención a estudiar los principios básicos del comportamiento, sino que estos principios básicos pudiesen tener una aplicación directamente en campo. Hay que recordar para esto en qué contexto Watson escribe. Cuando Watson lanza su manifiesto y su trabajo, la sociedad estadounidense se encontraba en un proceso de urbanización y de industrialización, donde la necesidad de incidir sobre el comportamiento de la población era una necesidad, pues, capital, ¿no? Así que el conductismo viene a concatenarse con esa necesidad. Como seguramente ustedes también sabrán, a Watson
vaya, lo expulsan de la vida académica por razones a las cuales aquí no se va a entrar porque no viene al caso. Y una vez que Watson es excluido de la vida académica, cómo comienza a, pues vaya, a ganarse la vida, precisamente interviniendo en empresas, trabajando directamente como psicólogo en el sector industrial. Trabajó y fue director de la empresa de la Walter Thompson. También trabajó para la Johnson Johnson, para la General Motors, incluso trabajó para esta empresa de cremas muy conocida, la marca de cremas muy conocida, al menos aquí en México, llamada Pond's. Watson es el que da inicio, da arranque a lo que vendría a ser la psicología del consumidor, aplicando principios no de la psicología operante, porque Watson no trabajaba bajo ese modelo, incluso pues no lo conocía, no conocía los trabajos de Thorndike, pero sí poniendo en operación principios del así llamado condicionamiento respondiente. Ujú. Bueno, por lo cual dado que se trataba de un psicólogo conductista que actúa directamente en empresas aplicando principios psicológicos, en esta presentación consideré pertinente reivindicar el papel de Watson como uno de los autores seminales, de los psicólogos seminales de esto de la gestión del comportamiento organizacional. Ajá. Posterior a ello tenemos a Skinner, Skinner en el Ciencia y Conducta Humana, libro muy famoso. Ya desde la cuarta sección de este libro hace una exposición de cómo se cómo se concatena la conducta en entornos sociales, hablando de la conducta en grupo, del papel del gobierno y la ley, del papel de la religión, del papel de la economía, de las formas de control en la educación, del papel de la cultura como un mecanismo de control, la planificación de la misma y claro está, también un acentuado en torno a las posibilidades del conductismo así denominado por el propio Skinner, conductismo radical, las posibilidades para aplicarse al campo de las organizaciones. Otro autor importante y pocas veces referido es Owen Aldis. En específico, Owen Aldis escribe a principios de los 60 un artículo que se titula Sobre pichones y hombres. Es un artículo escrito muy a tenor del tipo de artículos que en aquellos tiempos se escribía, en donde se hacían extrapolaciones muy arriesgadas y Owen Aldis, perdón, en ese artículo que yo recomiendo a ustedes que lo lean, se encuentra también en español. Podrán observar muchas de estas extrapolaciones arriesgadas que realiza, pero en donde al fin de cuentas, ¿qué es lo que reivindica en este artículo? El potencial que para las empresas pudiese tener el poner en operación de manera sistemática principios de reforzamiento. Es decir, la conducta operante en despliegue en contextos organizacionales. Es un artículo muy corto, incluso es un artículo de divulgación, pero interesante, aun cuando realiza extrapolaciones arriesgadas, pero es un buen artículo. Y posterior, ya otros dos autores muy importantes, Fred Lutanz, que es uno de los primeros psicólogos que ya de manera estricta realiza lo que son tratados de psicología, en donde reivindica el análisis conductual aplicado para contextos organizacionales y ya presenta evidencias al respecto. Y quien nos acaba de dejar apenas a principio de este mes, el primero de marzo, fallece el doctor Daniels. El doctor Daniels fue una de las figuras más importantes y algunos sostienen que incluso la figura más importante en lo que respecta a a la implementación del análisis conductual aplicado al sector empresarial. Incluso él fundó una consultoría muy famosa, muy potente que más adelante algo vamos a referir en torno a ella, en donde pone vaya,
dedicó su vida a demostrar que la psicología operante, los principios de psicología operante tenían validez ecológica. Era viable cambiar las relaciones dentro de contextos organizacionales con base en la aplicación sistemática de principios psicológicos. Y del lado derecho de esta diapositiva, usted ahí a manera de resumen, hago una pequeña línea de tiempo de cómo se fue desarrollando esta escuela, o bueno, esta interdisciplina, esto del análisis, esto de la gestión del comportamiento organizacional en los Estados Unidos, porque como podrán ver, emerge precisamente en los Estados Unidos, aun cuando en la actualidad ya tiene presencia en distintas partes del mundo. Ahora bien, compañeros. Ujú. Esto únicamente a manera de muestra de una de las campañas publicitarias que Watson en su momento realizó en torno a, una campaña de publicidad para instigar el consumo del café en una compañía, en este caso en la Maxwell House. Ahora bien, aquí lo que les presento, compañeros, son unas fuentes, unas referencias que sugiero que aquellos interesados en penetrar en esta área puedan revisarla. Ahí tenemos a la empresa del doctor Daniels, tenemos a la Persist. Esta empresa de Persist es interesante, es la primera empresa, al menos en esta investigación que yo realicé, la primera empresa latinoamericana de consultoría encargada en realizar trabajos dirigidos a la seguridad basada en el comportamiento. Está comandada, esta empresa es dirigida por el doctor Luis López Mena, que es uno de los psicólogos de gestión organizacional más importantes de nuestra lengua. Y en la parte de abajo, 4 revistas. Esto lo consideré pertinente mostrárselo, dado que regularmente cuando se habla de este tipo de temas de la gestión del comportamiento organizacional, una pregunta recurrente es: ¿y qué fuentes tenemos? ¿Dónde podemos observar qué es lo que se hace dentro de la gestión del comportamiento organizacional? Para que no quede únicamente a manera de pues, una propuesta teórica que aún no ha demostrado su efectividad. Por ejemplo, la empresa del doctor Daniels, ahí tenemos que incide en el sector primario, secundario, terciario, incluso en el sector cuaternario, perdón, de la economía, incidiendo sobre trabajos de liderazgo conductual, seguridad basada en el comportamiento, sistemas de comportamiento, capacitación y desarrollo y cultura organizacional. Al final de esta presentación, les comparto un código QR que ustedes podrán escanear para verificar, para poder acceder a lo que son las páginas electrónicas de esta consultora, del doctor Daniels, y puedan conocer más a fondo qué es lo que se realiza ya de forma profesional y en distintos lugares del mundo. Ahora bien, aquí únicamente a manera de repaso, compañeros. Como ustedes, no sé cuántos partidarios o simpatizantes del análisis de conducta estén conectados, em, pero de manera resumida, porque es importante el contraste, considero, para saber en qué nos diferenciamos, en qué se diferencia la psicología conductual de otro tipo de lo que le denominamos psicologías tradicionales o psicología de las facultades, que es pues el grueso de psicología con el que ustedes se van a encontrar, ¿no? La psicología conductual, compañeros, reivindica algunos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos,
Observa el psicólogo, observa que lo psicológico no es una cosa. Lo psicológico para el psicólogo conductual no es una cosa en sí misma, sino que es una serie de predicados que se extraen, que se predican, valga la redundancia, del individuo con base en su comportamiento, con base en lo que hacemos, en la cantidad de veces en la que hacemos una cosa, en la frecuencia con la que hacemos una cosa, en la precisión con la que hacemos una cosa, se predican ciertas características psicológicas, la inteligencia, la motivación, el deseo, entre muchas otras más, ¿no? Y nosotros sostenemos que lo que hacemos los seres humanos en términos psicológicos no es más que comportarnos y que aquellos predicados que se hacen al comportamiento es lo que se ha venido a denominar este, dimensión psicológica del quehacer humano, pero como tal, vaya, no existe algo así como la inteligencia y menos aún es sensible a su identificación por medio de la investigación del código genético o la investigación en neurociencias y menos aún apelando a un supuesto aparato psíquico. Otro de los elementos también diferenciadores de la psicología conductual en comparación, en contraste con las así denominadas psicologías de las facultades, es que desde este punto de vista se apela a lo que se denomina así pruebas referidas al criterio en menoscabo de las pruebas referidas a la norma. En las pruebas referidas al criterio se compara el sujeto consigo mismo, mientras que en las pruebas referidas a la norma se compara al sujeto contra un grupo normativo. Dicho de otra manera, compañeros, una prueba de inteligencia es una prueba basada en la norma, para decirlo en pocas palabras. Y el grueso de la psicometría son pruebas referidas a la norma. Los psicólogos conductuales optamos por otro tipo de evaluaciones que más adelante les voy a mostrar algunos de los indicadores que desde esto de la gestión del comportamiento organizacional podrán encontrar en la literatura. Pero antes de ir a los indicadores, es importante mencionar, compañeros, que en gestión del comportamiento organizacional se han reconocido dos mecanismos generales de intervención. Aquellos mecanismos que parten desde una óptica clínica y aquellos mecanismos que parten desde una óptica de intervención en el sistema o de intervención en el proceso. Aquí nada más me hacen una pregunta, me dicen que si se podría proyectar la presentación a pantalla completa. ¿No se encuentra a pantalla completa? Yo partía del supuesto de que sí estaba a pantalla completa. A ver, díganme por favor. No, Eric, sale una pantalla, sale la diapositiva y al lado sale otra más pequeña como en las presentaciones de PowerPoint. Ah, no, pues me hubieran dicho miren, yo ya voy bien adelantado. Este, déjame ver aquí. Ujú. Díganme si ahí ya la ven Ya completa. está pantalla completa. Ah, sí, una disculpa, me hubieran dicho desde antes, pero no se preocupen, compañeros. Bueno, no creo que estén preocupados. Les voy a compartir la PowerPoint en cuanto terminemos la presentación para que la puedan tener y la puedan revisar y al fin de cuentas, pues les pueda ser útil. Las intenciones de estas presentaciones, al menos de las que yo hago, es poder facilitar en algo la promoción de estos contenidos. Em, bueno, continuamos. Am, entonces, dos ópticas de intervención. Una óptica que apela a observar la intervención dentro de contextos organizacionales desde un punto de vista más clínico, no totalmente clínico, pero sí más clínico, es decir, más centrado en el sujeto, en el N igual a 1,
y una óptica que apela a realizar intervenciones sobre el sistema, que son intervenciones multinivel. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con intervenciones multinivel. Eh, para conocer la primera, la intervención desde un punto de vista clínico, yo me atreví a, vaya, a sugerirles que revisen el octavo capítulo, un artículo que aparece en el octavo capítulo del análisis funcional de la conducta humana que coordina la doctora María Jesús Froxán. Él es la sección, es la segunda sección del octavo capítulo, lleva por título Análisis funcional del comportamiento aversivo de señales interoceptivas y del contexto laboral. Ahí realizan una muestra de intervención de cómo se puede incidir sobre la conducta del trabajador, la conducta que se despliega en el trabajo, pero desde un punto de vista clínico. Yo no me voy a centrar en ello, yo me voy a centrar un poco más a lo largo de esta presentación sobre lo que son los sistemas multinivel. Incluso aquí tenemos a una doctora dentro de los asistentes que en Colombia trabaja bajo esta óptica multinivel. Más adelante les voy a mencionar quién es. Em, Ahora bien, unos ejemplos de analítica. Una crítica que se ha hecho recurrentemente a los analistas de conducta y en específico a la psicología operante y que se ha hecho muchas veces desde dentro del conductismo es que se dice, ustedes entienden todo su mundo, todo su entorno con base en un modelo muy simple y en un modelo lineal. El modelo de la triple relación de contingencias, en donde hay un estímulo discriminativo, hay una respuesta y hay una consecuencia. Vaya, erróneamente se ha llegado a sostener que los conductistas que nos alinean, que vaya, iba a decir comulgamos, pero no es muy adecuado utilizar esa palabra y menos en un miércoles de ceniza, ¿verdad? Que simpatizamos o que asumimos, que nos asumimos como conductistas radicales, sostener que entendemos nuestro mundo de esa forma, pues es una exageración. Por no decir un error, es una exageración. Pero pues en gran medida, si se dan ese tipo de exageraciones, ese tipo de extrapolaciones, ese tipo de críticas, es porque también desde estas escuelas concibo, es decir, desde el análisis de conducta, no se ha hecho lo posible por difundir, por diseminar cómo entendemos las interacciones dentro de contextos abiertos. Y aquí yo les pongo dos ejemplos de analítica, compañeros. En un primer ejemplo de analítica, el que tenemos del lado, el que ustedes tienen del lado izquierdo de su pantalla, ahí se parte, sí, desde una analítica muy ligada a la óptica skinneriana, a la óptica operante. Incluso ustedes podrán ver que hace referencia específica a la identificación del problema, a la definición operacional del problema, a la identificación de los antecedentes del problema, o en este caso de la conducta que se considera problema, de las consecuencias que están manteniendo esa conducta, de la respuesta de la respuesta en la cual se manifiesta dicha conducta, de la forma de intervenir. Se va a hacer con base en un programa intermitente, en un programa continuo, claro, se refiere a programas de reforzamiento y después, posterior, una evaluación de todo el proceso. Eso, aun cuando parte de una óptica muy operante, muy skinneriana, me parece que pueden observar que bueno, es el modelo ABC, que es como normalmente se concibe cuando estamos ya en despliegue en campo. Vaya, tenemos una analítica pues más compleja, ¿no? Por no llamarle mejor, vamos a denominarle más compleja. Porque ustedes saben que el modelo de triple relación de contingencias se desarrolla
contextos de laboratorio, pero ya en contextos abiertos no es que se quede limitado, sino que hacer una extrapolación como apelaba, por ejemplo, este, este Owen Aldis, era un error. Sería caer en una serie de errores de analítica, de concepción. Bueno, y por el lado derecho de la presentación, de igual forma, les presenté, les comparto aquí un ejemplo de analítica, pero de lo que se le ha denominado análisis multinivel, que de igual forma son formas de analítica utilizadas en la gestión del comportamiento organizacional, pero que no tienen por objeto intervenir, como ya lo vimos previamente, sobre la conducta individual, sino que ya interviene sobre todo un árbol de procesos, dividido en niveles, el nivel de organización, un nivel de proceso, un nivel de ejecución y cada uno de estos niveles con distintos componentes. ¿Cómo llevamos esto a algo un poco más visual? Aquí del lado izquierdo, ustedes verán, hay una infografía en donde se describe precisamente cómo se entiende desde la gestión del comportamiento organizacional estos análisis multinivel. Y ustedes dirán, bueno, y si queremos conocer un poquito más en torno a esto, dado que en una videoconferencia es muy difícil, pues vaya, luego es hasta difícil poder tener captada la atención de los escucha, ahora más aún que se pueda entender todo un campo de acción, ¿no? En este caso, el campo del psicólogo dentro de los contextos organizacionales. Revisen los trabajos de María Malot. Su libro Paradoja del Cambio Organizacional expone precisamente estos análisis multinivel. Es un gran libro. Ahora bien, para no detenernos demasiado en eso, dado que lo importante, al menos lo que yo considero importante, es que se pudiera denotar que no se analizan los procesos desde la óptica solo de la óptica de la triple relación de contingencia, sino que la analítica es más compleja, se analizan procesos con una mayor potencia analítica. Ahora bien, de manera independiente, compañeros, así se interviene desde un punto de vista más clínico, desde un punto de vista multinivel, lo que se observa y la forma en la que se hacen los registros de conductas se comparten. Ujú. Son son compartidos en ambas formas de intervención. ¿Y qué es lo que se observa? Cuando hablamos los conductistas de que observamos la conducta, no observamos el movimiento. El movimiento es una dimensión física de la conducta, pero la conducta tiene otras dimensiones. La frecuencia en la que se da la conducta, la velocidad con la que se da la conducta, la precisión con la que se da la conducta, su intensidad e incluso su latencia son las métricas típicas recurrentes que se utilizan en los análisis que se realizan desde la gestión del comportamiento organizacional. Y esos parámetros, ¿cómo se identifican? La velocidad, la precisión, la intensidad, la latencia. ¿Cómo se identifican estos compañeros? Cuando uno se encuentra en campo, es decir, cuando uno ya se encuentra trabajando en una empresa pública, privada, con o sin fines de lucro, y no necesariamente empresa, puede ser una organización, incluso puede ser hasta un mismo partido político. Los partidos políticos son organizaciones. Incluso una organización terrorista valga la redundancia, es una organización, también es sensible a su análisis, aun cuando, pues dicho sea de paso, no se han hecho análisis, al menos yo no conozco análisis psicológicos sobre organizaciones terroristas, pero
Muy seguramente los Estados Unidos sí lo hacen, los sectores militares, porque ellos hacen cosas muy interesantes. Em, Ahora bien, ya cuando uno se encuentra en campo, ¿cómo identifica esas paramétricas de frecuencia, velocidad, precisión, intensidad, latencia, lo que, eh, eh, lo que exige este trabajo es que se identifique cuáles de los instrumentos con los que vamos a operar en el trabajo que se encuentran presentes en nuestro contexto, con cuáles se pueden medir este tipo de indicadores. Y yo aquí les menciono algunos que yo he utilizado. Por ejemplo, los sistemas SAP o ERPs, o dicho de otra manera, los sistemas de gestión organizacional. En los sistemas de gestión organizacional ustedes pueden medir conductas en términos de precisión, de velocidad y de latencia. Uno bien recurrente que todos conocen, porque tal vez cuando les dije esto de SAP dicen, ¿y eso qué es, no? Para no entrar a minuciosidades. Uno muy común que existe casi en cualquier organización, los checadores de asistencia, sean automatizados o no automatizados, digitales o manuales. Esos checadores de asistencia lo que hacen es medir la conducta en frecuencia. ¿Cuál conducta? Pues la de asistencia, en frecuencia. Otro mecanismo más, los circuitos de videovigilancia. Yo les voy a comentar, cuando yo me integro a una organización, casi lo primero que solicito a mis superiores, en caso de que no exista, es establecer sistemas de circuito cerrado de videovigilancia. ¿Para qué? Para observar conductas y entrenar a otras personas para la observación de conductas. ¿Y esto para qué puede servir? Puede servir para la identificación de aquellas conductas en donde hay una violación de la norma. Les voy a comentar, está próximo a publicarse, compañeros, un artículo, un capítulo de un libro que escribimos números, varios, no sé cuántos, varios psicólogos, un libro de psicología organizacional, y en ese libro yo integré un capítulo en donde describo cómo en una institución federal, qué tenía que hacer para identificar conductas contrarias a la norma, cómo las registraba, qué utilizaba para observarlas y cómo intervenía sobre dichas conductas. Y para eso los sistemas de videovigilancia pues son excesivamente útiles. Y hay otros instrumentos más. A lo que quiero llegar con esto es que cuando ustedes ya se encuentran en el contexto de trabajo, muy difícilmente van a encontrar ya delimitado qué instrumentos administrativos del contexto de trabajo les van a ser útiles para medir conductas en términos de frecuencia, de velocidad, de precisión, etcétera. Ustedes tendrán que extraer esos indicadores en función de la potencia del instrumental en turno. Los ERP son maravillosos para esto, dicho sea de paso. Este, Listo. Ya me escuchan ahí porque se pausó un poquito, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores que, digamos, las conductas en términos de frecuencia, de intensidad, de precisión, etcétera, son los indicadores en bruto? Pero cuando ya se requiere hacer un análisis de esos indicadores, ¿cómo se presentan esos análisis? Se presentan en términos de, pues vaya, de
número de respuestas por unidad de tiempo. Lo que ustedes observan en las primeras, al lado, a su lado izquierdo y en medio pues son tasas de respuesta, compañeros. Esto yo los extraje directamente de investigaciones del extranjero, la de en medio de México y las que tenemos las que tienen a su lado izquierdo de investigaciones realizadas por el doctor Luis López Mena. Lo que quiero mostrar con esto es que los indicadores conductuales en la gestión del comportamiento organizacional, estos son las maneras recurrentes en las que se representan por tasas de respuesta, se utilizan también histogramas, se utilizan tablas de contingencia y en diversas ocasiones se requiere también hacer pruebas estadísticas. Ujú. Las pruebas T, chi cuadradas, dependiendo del tipo de datos que se estén investigando. Es decir, se apela a análisis cuantitativos. Ahora bien, así a muy grosso modo, esto es lo que se investiga cómo se trabaja en gestión del comportamiento organizacional. Sin embargo, cuando nos encontramos dentro del campo de acción, nos vemos en la necesidad de actuar con otros profesionistas. O dicho de otra manera, en una empresa no solo hay psicólogos, incluso yo diría, en una empresa son pocos los psicólogos que hay. Y si me preguntan los psicólogos que partan de un análisis objetivo del fenómeno psicológico, pues son escasos, por decirlo de alguna manera, cuando no inexistentes. En una empresa, el psicólogo deberá actuar en conjunto, dependiendo del tipo de empresa, del tipo de organización. Si es una organización de salud, deberá de interactuar con médicos, enfermeras, administradores, trabajadores sociales, incluso con políticos, porque son los que dictan las políticas públicas. Si uno se encuentra en una consultoría, se actúa con grupos de abogados, ahí están muy presentes los administradores de empresas, es decir, hay distintos profesionistas dentro del campo organizacional. Ahora bien, cuando en un principio de esta ponencia, yo les comentaba que el trabajo del psicólogo en organizaciones era un trabajo interdisciplinario, me estaba refiriendo o me estoy refiriendo a la forma en la que se vincula la disciplina raíz, la psicología, con otras disciplinas. Básicamente hay tres niveles de vinculación disciplinaria: las multidisciplinas, las interdisciplinas y las transdisciplinas. Las neurociencias son un ejemplo de multidisciplina y ahí se menciona, pues, cómo se entiende, cómo estoy definiendo la multidisciplina. En la interdisciplina, ahí se ponen en juego distintas técnicas y teorías y distintos actores, distintos profesionistas con intención de solucionar problemas específicos al campo en el cual se esté actuando. Si se está en el campo de la educación, habrá distintos profesionales con los cuales el psicólogo tendrá que concatenar su trabajo, por ejemplo, con pedagogos, para solucionar las problemáticas que se den en el campo de la educación. Y para ello es indispensable tener una claridad conceptual en torno a cuál es el objeto de estudio de nuestra disciplina. En una ocasión les voy a comentar sí, a traer a recuerdo una anécdota. Cuando yo era estudiante, y ya hace ya varios años de eso, asistí a una conferencia de Luis Sánchez Sosa. Creo que sí se llama Luis, pero es Sánchez Sosa. Él se dedica a lo que es la medicina conductual. No sé si hasta la fecha se siga dedicando a la medicina conductual, pero me parece que sí. Él trabaja o en aquel entonces trabajaba en hospitales, en sistemas de salud.
Y tras su conferencia le preguntaron, doctor, es muy interesante lo que hace, pero ¿qué necesita? Y Sánchez Sosa también es conductual, es un psicólogo conductual. ¿Qué necesita el psicólogo para no perder su identidad, su identidad disciplinar, su identidad como psicólogo? Porque cuando uno actúa en campos profesionales y no tiene claridad epistemológica, filosófica, metodológica, claridad en torno a qué estudia el psicólogo, cuál es el objeto de estudio de la psicología, pues uno se va a perder. Y es muy sencillo que te acaben absorbiendo otras disciplinas. Concibo que aquellas personas que son psicólogos y que desafortunadamente realizan trabajos de administración, mucho tiene que ver con que carecen de todo un aparataje teórico metodológico y claridad conceptual en torno al objeto de estudio de la psicología. Y bueno, lo que contestó el doctor Sánchez Sosa fue precisamente eso. ¿Qué es lo más importante para que un psicólogo no pierda su identidad profesional actuando de manera interdisciplinaria? Tener claridad en torno a su objeto de estudio. De ahí que sea tan importante que los psicólogos pues estudien la historia de su disciplina, estudien algo, al menos de manera, pues ya ni somera, pero sí filosofía de la ciencia, que vaya, conozcan los grandes debates que se han dado dentro de la psicología. Bueno, entonces la gestión del comportamiento organizacional la entiendo como la acción del psicólogo actuando de manera interdisciplinaria. Ujú. Ahora bien, por último, o bueno, antes en sí, no por último, sino las subáreas. Existen 8 subáreas reconocidas por la Junta de Certificación de Analistas Conductuales. Esta Junta de Certificación opera en los Estados Unidos y en otros países, pero tiene su sede en Estados Unidos. Me parece que en México no opera, pero sí tiene operación en España, por ejemplo, tiene operación pues en Canadá, en Inglaterra, principalmente en países de habla inglesa y algunos países de Europa. Ahora bien, esta junta de certificación reconoce 8 subáreas dentro de la gestión del comportamiento organizacional, porque en esto, vaya, cuando estamos dentro de organizaciones son múltiples las actividades a realizar y al menos yo concibo que un psicólogo no puede ser, como se dice en México, chile de todos los moles. Sí necesita enfocarse a algo, ¿no? Este, aquellos psicólogos, desde mi punto de vista, ya en la sección de preguntas me hacen pedazos si gustan, pero desde mi punto de vista, un psicólogo clínico em, debiese ser muy cuidadoso antes de entrar al campo organizacional y viceversa. Un psicólogo organizacional debe ser muy cuidadoso si quiere hacer psicología clínica. Respetamos a los psicólogos clínicos, pero su trabajo es otro. Ujú. Respetable, pero es otro. Nosotros no somos psicólogos clínicos. Y dentro de la gestión del comportamiento organizacional existen 8 subáreas que también te exigen, vaya, un conocimiento pues a detalle de cada una de ellas y especializarse en ellas. De ahí que la Junta de Certificación certifique cada una de estas subáreas que precisamente aparecen ahí en la figura. La gestión del desempeño, seguridad basada en la conducta, análisis de sistemas de comportamiento, análisis del comportamiento del consumidor, sistema de incentivos, salud y bienestar. Por ejemplo, los que estudian burnout, que es el síndrome así llamado síndrome del quemado, estrés en el trabajo, riesgos psicosociales, están operando al menos desde la gestión del comportamiento organizacional, desde la subárea de salud y bienestar en el trabajo, capacitación y desarrollo y liderazgo y cultura. Ujú.
Esas son las subáreas. Y ahora sí, por último, compañeros, porque ya me extendí, me parece que hasta más de los 40 minutos. Ustedes me disculparán. Como se mencionará, como se mencionó en un principio, se tiene la cuna de la gestión del comportamiento organizacional en los Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de habla inglesa, ¿no? En el así llamado mundo anglosajón. Cuando observamos algunos países de Europa, también hay algo de presencia, hay también algo de presencia en Asia, aunque al menos lo que yo he investigado ha sido difícil identificar más de 2 estudios que se hayan hecho en Asia. Hay aplicaciones, pero algunas de ellas no se han documentado porque eso es una crítica que vale la pena mencionar incluso hasta como autocrítica. Muchos de las personas que nos hemos dedicado a esto no hemos documentado lo que hemos hecho, porque, pues vaya, pues nos hemos dedicado a trabajar en esto, pero no a documentarlo, porque a su vez acceder a los datos para la documentación de esto son datos reservados. ¿Reservados por quiénes? Reservados por la propia institución para la cual se trabaja, ¿no? Una firma contratos de confidencialidad, etcétera. Ujú. Bueno, se tienen pocos estudios en Asia, pero existen. En Latinoamérica, que precisamente pues aquí se habla para un público de habla hispana. ¿Qué es lo que tenemos? Porque es importante mencionarlo. En el rastreo que yo hice, encuentro a partir de finales de la década de los 60 los primeros estudios. El primero de ellos documentado y documentado en un medio académico, se tiene en Venezuela en 1969. Es una tesis de licenciatura. Otra fuente documental muy importante que yo les sugiero que revisen muy a fondo es el trabajo del doctor Luis López Mena. El doctor Luis López Mena, que él se encuentra en Santiago de Chile y ha realizado investigaciones él sí creo solo no ha hecho investigaciones documentadas en el continente africano, pero sí tiene en todo el continente americano, en Europa. Él sí ha trabajado para empresas asiáticas, para empresas chinas, aplicando análisis conductual aplicado o gestión del comportamiento organizacional en este, sistemas de seguridad basados en la conducta y tiene distintas publicaciones y esas publicaciones ya aparecen desde finales de los años 70. En México, la primera publicación, las primeras series de publicaciones que se realizan de manera oficial se hacen por el psicólogo desde el gestión del comportamiento organizacional, aunque en aquel entonces aún se denominaba análisis conductual aplicado, es decir, de manera así más pura, vamos a denominarle así. El psicólogo Álvaro Jiménez es quien pudiese decir que presenta los estudios seminales de análisis conductual aplicado en México y publica el primer libro de análisis conductual aplicado en México en 1976. No me pregunten qué pasó con Álvaro Jiménez porque yo desconozco, no sé qué pasó con él, porque estaba haciendo, lo que hay de él documentado es muy interesante, pero no hay más registro posterior a 1976. Sin embargo, en la actualidad en México ya se están haciendo, ya se está escribiendo bastante al respecto en gestión del comportamiento organizacional. Por la mañana la doctora Zaira Vega Sánchez, Cintia Zaira Vega, realizó una ponencia muy interesante en la Universidad Amazonia de Colombia. La pueden revisar en Facebook, en donde expuso cómo se aplica el análisis funcional
a tareas de capacitación en contextos organizacionales. Y tiene varias investigaciones la doctora Zaira aquí en México, a su vez se tiene la residencia de gestión organizacional aquí en México. En Colombia también allá tenemos compañeros que actúan desde el análisis de conducta. Ajá. Una de estas compañeras es la doctora Irma Gómez. La doctora Irma Gómez desarrolló un modelo que la denomina modelo FIPO o BM, que es un modelo que precisamente observa el fenómeno de la gestión organizacional desde estos esquemas que yo les mencioné a lo largo de la presentación, estos esquemas multinivel. Está muy ligado, muy ligado la doctora Irma Gómez al trabajo y a las categorías que propone María Malote. Así que les recomiendo, incluso me hago publicidad, le llegué a hacer un par de entrevistas a la doctora Irma que pueden ver ahí en YouTube, así lo pueden buscar como Irma Gómez, FIPO OBM, y le van a salir dos entrevistas en donde hicimos una revisión este, medianamente detallada de en qué consiste ese modelo FIPO OBM. Y en Perú también hay grupos de psicólogos operando, haciendo análisis conductual aplicado dirigido a la seguridad basada en el comportamiento. Uno de esos psicólogos es el compañero Jorge Bustillos, pero hay otros más. Esa es la presencia que se tiene de esto. Ahora bien, la literatura recomendada, ahí la tienen. Yo soy, yo defiendo, compañeros, que si solo queremos entender, o mejor dicho, porque lo estaba enunciando mal, si queremos entender lo psicológico solo desde cuadrantes psicológicos, no vamos a poder. Yo defiendo eso, que querer entender lo psicológico solo por medio de lo psicológico no se puede. Se necesita del conocimiento y más si se está en este campo de la organización, de conocimiento de aspectos legales, jurídicos, políticos, antropológicos, ujú, incluso ideológicos, porque pues, uno debe de saber para quién trabaja también, ¿no? Este, por lo cual, en las referencias y aquellos que hayan o que conozcan la página en la que ahí me distraigo haciendo tareas de divulgación, verán que promuevo bastante el que se pueda nutrir el conocimiento del psicólogo con otras áreas, por lo cual, dentro de esta literatura recomendada, creí pertinente para esta presentación traer a colación este libro de En Defensa de la Razón, que no es un libro de psicología, es un libro de crítica filosófica y política al posmodernismo. Sin embargo, aun cuando no sea un libro de psicología, el posmodernismo sí ha incidido en la psicología. El grueso de las así denominadas terapias alternativas mm, es, es posmodernismo. El freudomarxismo que se encuentra dentro de las facultades de psicología es posmodernismo. Y para poder hacer frente a ello, y frente de manera intelectual, porque yo no estoy a favor de andar quemando cosas ni destruyendo cosas, ¿no? Hacer frente de manera intelectual, vía el debate, vía la discusión, vía el contraste, utilizando el método dialéctico. Necesitamos saber cuáles son sus cuadrantes filosóficos, ideológicos, antropológicos, y por eso consideré pertinente recomendar que lean este de En Defensa de la Razón, y posterior a ello, ya el resto de referencias sí son referencias enfocadas a lo que son artículos, libros, capítulos enfocados a esto de
qué hace el psicólogo dentro de las organizaciones. Y a quienes llegaron hasta el final, aquí yo les hago un pequeño obsequio. Este, hay tres QRs. Bueno, solo es un obsequio. Son tres QRs, pero solo hay un obsequio en esos tres. Aquí para que accedan a la consultora del doctor Daniels, del fallecido doctor Daniels, para que sepan qué es lo que hace y vaya, la profesionalidad con la que se trabaja aquí y que no es nada más cuestión de dichos, de teorías, de inventos, no es humo lo que se hace aquí. Hay gente ganándose la vida haciendo esto y ganándose la vida realizando aplicaciones tecnológicas derivadas de una ciencia básica del análisis experimental de la conducta. Y lo que hace esta consultora es muy importante y lo hace a nivel internacional. También tienen la Persist. Ujú. Y del lado derecho les comparto el QR de un handbook de psicología organizacional que me lo facilitaron con una traducción al español, que si bien no es una traducción así muy, muy fina, pero para aquellos que se nos dificulta, porque a mí también se me dificulta leer en inglés, este, mm, pero para aquellos que se les dificulte y quieran aproximarse a un conocimiento al menos así, abuelo de águila, pero con la precisión de mirada del águila, es decir, accediendo a un material serio, puedan conocer qué es esto de la gestión del comportamiento organizacional, su desarrollo, sus subáreas, y pues sería eso. Ahí tienen también mi LinkedIn para aquellos que me quieran agregar, si me quieren mandar algún correo electrónico, ahí tienen mi correo electrónico y yo les agradezco, compañeros y compañeras, por haber seguido esta transmisión. Me disculpo por los problemas del inicio, pero valga decir que hay gente, compañeros, que quiere que esto no se conozca y hacen desafortunadamente ese tipo de cosas pues con intención de que no se hable de esto, con intención de molestar y con intención de inhibir nuestras respuestas. Y lo que tenemos que hacer es, pues, luchar porque el desarrollo de cualquier ciencia, si revisamos la física, la química, la biología, el desarrollo de cualquier ciencia ha sido muy accidentado y ha tenido muchos enemigos. Pero pues yo creo en el progreso y pues espero que esto les haya sido útil para tener una visión general de qué es esto de la gestión del comportamiento organizacional. Muchas gracias y quedo sujeto pues a sus observaciones, a sus críticas y pues soy todo oídos, compañeros. Muchas gracias. Eric, muchas gracias, maestro, por compartirnos sus conocimientos. Hay varias preguntas, Eric. Voy a dar lectura a las que están en el chat. Bueno, tienes muchos saludos agradeciéndote pues la información que compartiste. Una dice, doctor, buenas noches. ¿Qué le recomendaría a los y las estudiantes que nos interesa dirigirnos a esta área, además de la bibliografía que nos recomendaría? Am, Pregunta Ángela. esas preguntas son tan generales que se vuelven muy complicadas. Se vuelven muy complicadas. O sea, muy complicadas dar una respuesta precisa. Así que mi respuesta va a ser también así general, pero eh, no les voy a tomar el pelo porque yo no soy así. Eh, Inmiscúyanse en el área. No se aprende, se dice, y se dice correctamente. No se va a aprender ciencia leyendo un libro de metodología de la ciencia. Habrá que hacerla. La ciencia se aprende haciéndola.
Así como no se aprende música leyendo un libro de teoría musical, hay que tomar el instrumento que nos interese. A mí me gusta tocar instrumentos de cuerda y sufrir los callos que genera lo que queremos aprender. Y dentro de esto de la gestión del comportamiento organizacional o del psicólogo que incide en contextos organizacionales, el campo no es sencillo, pero si les interesa inmiscuirse, no dejar de documentarse, porque eh, en buena medida, el formarse dentro de una óptica científica en una disciplina que aún se encuentra discutiendo su estatuto de cientificidad es muy difícil, porque van a encontrar muchos colegas que no van a compartir sus principios y los van a atacar y les van a decir reduccionistas y que ustedes piensan como robots y todo eso que suelen decir a los que apostamos a la ciencia psicológica. Y necesitamos un instrumental documentación para poder hacer frente a ello, pero sin duda es muy importante estar operando en campo, es decir, buscar espacios de acción en campo, o dicho de otra manera, si quieren aprender a hacer psicología organizacional, metan, busquen trabajo en una organización y una organización de preferencia que les permita desarrollo, que les permita proponer ideas, este, que les permita seguirse formando, que tomen en cuenta sus propuestas, porque es muy frustrante que uno pues pueda hacer muchas cosas y cuando llegues te amarren a estar aplicando pruebas psicométricas. Ujú. Hay algunas personas que, miren, hacen eso, yo pues no los juzgo porque pues es una forma de ganarse la vida, ¿no? No me parece la forma que no me parece la mejor forma para hacer psicología organizacional, pero pues en esto vivimos en un país tercermundista y en un continente muy golpeado. Y la penetración de este tipo de ideas, de forma de concebir lo psicológico, de operar, de trabajar, se enfrenta contra muchos intereses, ¿no? Intereses políticos, intereses de superiores y pues hay que ir resquebrajando eso y pues para eso necesitamos pues estar dentro del campo, aguantar los golpes con los de ese campo, asistir a este tipo de eventos. Yo considero muy importante que se haga este tipo de encuentros en donde personas que tenemos un poquito de experiencia en esto podamos hablarles de cómo entendemos esto y que se hagan preguntas, que se participe, que se debata y pues que inviertan también pues en su formación, ¿no? En su educación y así de manera muy general es lo que yo recomendaría. ¿Quieren hacer psicología organizacional? Busquen trabajo en una organización pública y privada y pues sufranle porque pues le van a sufrir. Aunque se dediquen a la clínica, le van a sufrir y en la educación le van a sufrir y en la academia también le van a sufrir. Y pues habrá que generar resistencia a esos sufrimientos de la vida. Lean la biografía de Watson. Ahí en las referencias, la última referencia recomendada que les hice es la biografía de Watson, para que vean que estoy hablando de Watson más de 100 años después, y no crean que Watson la tuvo fácil. Watson la tuvo muy difícil. Lean su biografía para que vean todos los problemas que tuvo que enfrentar para pasar a la historia y para ser un psicólogo con todas sus limitaciones, pero un psicólogo serio, de respeto, que dejó un legado, ¿no? Y pues sería eso.
Ok, Eric, maestro Eric, hay dos personas levantando la mano. Le vamos a ceder la palabra a Irma Janet Gómez. Por favor, Irma, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, tengo un par de comentarios y una pregunta para Eric, agradeciendo pues la oportunidad de volver a escucharte, Eric. Muchas gracias y a ustedes por invitarlo. Uno de los comentarios es tú hablabas de la conexión que existe entre el análisis experimental del comportamiento y el análisis conductual aplicado, que va de la mano con nuestro campo, que es el análisis del comportamiento organizacional. Quisiera introducir allí algo que noto que usualmente los analistas del comportamiento omitimos, porque lo hice durante muchos años, y es el campo del análisis conceptual del comportamiento. Realmente unir el análisis experimental con el análisis conceptual es lo que nosotros denominamos psicología básica. Sin psicología básica no podríamos hacer aplicada, y esa es una conexión maravillosa que debemos aprovechar nosotros los analistas del comportamiento organizacional. El segundo comentario es esta gran conexión que has hecho de la psicología organizacional y del trabajo. La aplaudo, Eric, de verdad has hecho un resumen titánico. No sé cómo lograste unir tanta información en esta conferencia, pero lo has hecho de manera magistral, entonces felicitarte por eso. Y la pregunta es, desde tu óptica, con todo esto que has investigado, siendo de la línea del análisis del comportamiento organizacional, ¿ves alguna diferencia en lo que se llama la psicología de las organizaciones y el trabajo y lo que sería el análisis del comportamiento organizacional? Acá en Colombia, especialmente en la Conrad, de donde pues trabajo hace 24 años y soy egresada en pregrado como psicóloga, pues tenemos esa diferenciación entre la psicología de las organizaciones y el trabajo y el análisis del comportamiento organizacional. ¿Cuáles serían, si existen esas diferencias o cuáles serían esas similitudes entre estas dos miradas teórico-epistemológicas? Muchas Ujú. gracias. Oh, muchas gracias a ti, Irma, por la pregunta, los comentarios. Eh, y antes de contestar, sí, esto que menciona la doctora Irma en torno a la importancia de prestar atención al análisis conceptual de los psicológicos, y es algo muy importante. Yo les recomendaría, y miren que no soy interconductista, compañeros, pero me han dicho, y aquí se los voy a comentar, que ya que nadie nos está escuchando, que casi todos los psicólogos, al menos los egresados de Iztacala, somos interconductistas de closet. Y algo hay de eso, ¿no? Les recomiendo los trabajos de Emilio Rives. Emilio es una persona, es un psicólogo de trato complicado, pero es delicioso leer los análisis conceptuales que hacen los interconductistas. Y este Emilio Ribes, aún podemos disfrutar de su trabajo, y ayuda mucho a la claridad conceptual. Incluso llegó hasta tal grado la potencia de los interconductistas para otorgar claridad conceptual, que mucha de la claridad conceptual de Skinner se debió a las relaciones que tuvo con Cantor. Este, y concibo, este, yo, yo apuesto a que en un futuro diversas escuelas conductuales van a coincidir, van a, van a empatar para generar una psicología conductual pues más sólida. Y casi estoy seguro en que el conductismo radical y el interconductismo van a ser parte de ese empate. Bueno,
Este, Dicho ello, respecto a la psicología, la gestión del comportamiento organizacional o la psicología organizacional y la psicología industrial, sí, sí encuentro diferencias, Irma, doctora, sí encuentro diferencias. Habría que irnos así a más, pues casi a detalle para poderlas escudriñar. Sería eso, pues un trabajo como muy amplio, pero de manera así, a manera de apunte. ¿Qué diferencias yo encontraría? La psicología así llamada del trabajo, psicología industrial, me parece que no ha exorcizado sus demonios dualistas, ni de su lenguaje, ni de su análisis conceptual, ni de su metodología. Creo que siguen muy atados a esta corriente dominante de la psicología tradicional. Lo cual implica uso y muchas veces abuso de pruebas referidas a la norma. Las pruebas referidas a la norma no son malas por sí mismas, ni buenas. Ajá, son un instrumento, pero se ha hecho un uso excesivo de las mismas, ¿no? Hasta el grado en que más de hay quienes aplican pruebas referidas a la norma, concibiendo con que una vez evaluado, una vez tenido los resultados de las pruebas, es descartable programas de intervención que apuesten a, a estimular, a promover nuevos comportamientos, como sí hace el conductismo. El conductismo concibe que el grueso de nuestra conducta es conducta aprendida y que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, en unos momentos más que otros, dependiendo de las condiciones, dependiendo también de nuestras propias condiciones biológicas, porque no aprendemos con la misma velocidad cuando teníamos 20 años a cuando ya tenemos 40 o aquellos que ya tienen 60, 70, o sea, es más complicado. Este, a su vez, porque uno va generando hábitos, fortaleciendo hábitos, ¿no? Pero aún así apuesta al potencial de aprendizaje, al potencial de transformación del ser humano, mientras que la psicología tradicional concibe que una vez que el ser humano ha sido clasificado dentro de un grupo normativo, es poco, si no es que nada, lo que se puede hacer por esa persona. Y eso es hasta discriminativo. Y es algo que yo observo en la así llamada psicología industrial o psicología del trabajo, que apelan, tienen una visión muy estática de lo psicológico. Otra cosa más, prestan mucha atención a las características ergonómicas del trabajo. Eh, y les pongo un ejemplo, porque nosotros sí los leemos a ellos, luego dicen que no. Yo me he tenido que leer hasta los psicoanalistas, compañeros. Y hago corajes, pero los tengo que leer. Estos libros, se los voy a enseñar, de Ramón Ballesteros, son dos. Son libros muy buenos, son libros muy buenos, pero siguen atados y se escribieron en los años 80, cuando esto ya se estaba desarrollando, pero cuando uno revisa sus contenidos, aun cuando apela hacia el comportamiento dentro de organizaciones y esto, sigue muy atado a una óptica muy ingenieril, muy administrativa de la gestión de la conducta en contextos de trabajo, así como muy ergonómica en torno a las características que pueden generar o no estrés en el trabajo. Ujú.
así como al uso de pruebas referidas a la norma. Ahí, por ejemplo, no se encuentran lo que yo aquí, algunas de las cosas que yo aquí les mostré en la presentación, no se encuentran tasas de respuesta, gráficos de tasas de respuesta, no hay. Ujú. Es decir, frecuencia por unidad de tiempo. Ujú. No hay. Ajá. Porque eso implica observar el fenómeno psicológico de otra manera. A su vez, apela a sí, ellos sí creen que existe una motivación intrínseca. Los conductistas sostenemos, no todos, porque en esto pues hay, ajá, pero el grueso de conductistas sostenemos que la motivación no es algo que sea intrínseco, que esté dentro del individuo, que sea una facultad del individuo, algo que le faculte a, sino que la motivación depende de las condiciones del medio. Y claro, está de las características del organismo, pero del organismo como biología, no de algo de energías internas o cosas así, ¿no? Este, o sea, sí encuentro diferencias. ¿Cómo hacer frente a ellas? Pues me parece que, y esto ya lo he dicho en distintos espacios, nuestra disciplina se encuentra en construcción, se encuentra debatiendo su objeto de estudio. Entre propios conductistas hay diferenciaciones. Por ejemplo, si un interconductista me está viendo aquí, muy seguramente no va a estar de acuerdo con muchas cosas que yo aquí dije y va a sostener que sigo haciendo análisis lineales, que dónde están los análisis de campo o sea, porque aún ni dentro del análisis de la conducta existen directrices compartidas por el grueso de analistas, ¿no? Por lo cual, poder hacer frente a esta corriente tradicional que entiende lo psicológico como facultades, aún se sigue dificultando mucho. Eh, yo espero que antes de morir, que espero que falte mucho para eso, pueda haber algún cambio dentro de esas tendencias. Eh, y lo que está en mis manos, lo poco que está en mis manos, pues lo intento hacer, ¿no? Y hay muchas otras personas trabajando en ello. Em, pero pues nos hace falta mucho, ¿no? Y si la óptica dominante, pues es esta óptica pues de la psicología del trabajo. Y yo les voy a decir así, ya para acabar de esto, no, o sea, esta respuesta. De todos los lugares donde he trabajado, llevo 14 años en esto, en algunos momentos desempleado, en otros momentos empleado, o sea, ha habido, como en la vida de cualquiera, altibajos. Si en campo, es decir, en situaciones de trabajo, me he encontrado a 3 conductistas dentro de organizaciones con los cuales yo haya podido trabajar, son muchos, ¿eh? Son muchos. No hay. La mayoría son psicólogos que entienden el fenómeno psicológico la psicología de las facultades. Ajá, así está el asunto. Y gracias. Y no sé, otras preguntas que haya. A ver, aquí hay una pregunta de... Es que el que tiene el control ahorita es Iván. Ok, perdón, disculpa, Ah, quité el sonido. Arturo Cordero, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y puedes hacer la pregunta? Claro que sí. Buenas noches, doctor, muchas gracias por su ponencia. Es un tema muy interesante y un campo en el cual he estado recientemente interesado en indagar. Eh, en esta misma línea, usted mencionó en un momento que la mejor manera de aprender cómo intervenir en las organizaciones es pues justamente trabajando en las organizaciones. Y mi pregunta es bastante puntual. Estoy consciente de cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un psicólogo para poder mantener su identidad dentro de las empresas.
Pero mi pregunta es, ¿qué tendría que buscar un psicólogo en las empresas para identificar que es un espacio en el cual puede desarrollar estas habilidades? Ujú. Que es poco probable, porque sabemos que la vida es difícil, vaya, eh, que al entrar en una empresa se vea forzado a aplicar este tipo de instrumentos basados en la norma, que pueda realizar el trabajo de psicólogo, vaya. Ujú, ujú. Ajá. Aquí voy a poner un ejemplo. Si yo respondo esta pregunta de qué tiene que hacer un psicólogo para actuar, sería partir de una lógica basada en la norma, ¿no? Este, es decir, desde un principio normativo que aplicase a todos los psicólogos, y yo concibo que la conducta y nuestros intereses y aquellas cosas que nos motivan, pues son idiosincráticas. O dicho de otra manera, los conductistas sí creemos en la subjetividad, nada más que no creemos en la subjetividad como otros apelan. Ajá. Pero si entendemos por subjetividad los aspectos idiosincráticos de nuestro comportamiento, aquellas cosas que nos motiva, qué nos gusta hacer, qué fortalece, para no decir qué nos refuerza, qué fortalece nuestro comportamiento, qué castiga nuestro comportamiento, habrá que hacer pues un análisis pues a nivel individual, ¿no? Te lo voy a decir en mi caso y amén, es decir, con el peligro de pecar, de, de equivocarme porque no soy muy dado a, a andarme haciendo autoanálisis y cosas así. Pero mira, cuando yo salí de de la licenciatura, yo quería ser investigador. A mí me gustaba y hasta la fecha me sigue llamando mucho la atención la cuestión de investigación y de investigación en laboratorio y de investigación hasta con animales. Pero las condiciones, pues no me daban para eso. Las condiciones económicas, las condiciones, vaya, familiares, el momento de vida en el que ya me encontraba, porque en México, pues ya para un investigador o sea, ya que de 30 años ya traen hasta su postdoctorado, ¿no? Este, eh, vaya, no se dieron las condiciones. Y pero yo tenía, vaya, traía un antecedente de haber estudiado previamente sociología. Me interesaba de alguna manera las interacciones en grupo. ¿Y dónde se daban esas interacciones en grupo? Pues precisamente en el campo de las organizaciones y entré al sector privado. Eh, Ya a lo largo pues, de varios años que estuve ahí operando, empecé a observar que dentro del sector privado, se podía hacer muy poco para cambiar las condiciones pues vaya, de vida, las condiciones del país, las condiciones de mi comunidad, y comencé a interesarme mucho por la política. Y fue esos intereses, el participar incluso políticamente como militante, porque yo fui militante político de un partido político, fui hasta organizador, este, de grupos políticos, me llevó al sector público. Y dentro del sector público enfoqué el grueso de mis esfuerzos a, desde ahí, impulsar ya a otros compañeros, es decir, mis motivaciones ya habían cambiado, impulsar a otros compañeros para que pudieran inmiscuirse desde una óptica conductual a instituciones públicas. Mi objetivo en ese momento era poder tener una división de analistas conductuales en gobierno federal trabajando en el campo de la salud. No lo logré, hasta el momento no lo he logrado, quizá y después se pueda, ¿no? Este, pero a lo que voy es o sea, en torno a qué debe de hacer un psicólogo, o sea, qué debe de buscar, pues
eh, eh, aquel que diga el psicólogo debe de hacer esto y esto y esto para ser feliz en el trabajo, pues, o para sentirse pleno, o para sentirse completo profesionalmente, pues sería muy arriesgado. Depende de cada uno, de sus intereses. Sí. Ajá. Este, me parece que si se quieren así algún tipo de principio básico, la consistencia en nuestro comportamiento, la consistencia en la respuesta, o dicho de otra manera, la disciplina casi es lo que nos puede probabilizar el éxito en la tarea, ¿no? Este, ese sí casi es un principio general del comportamiento. La disciplina que tiene que ver precisamente este, con con la constancia en la conducta, con la confiabilidad de nuestro comportamiento. Imaginen ustedes, si yo un día les hablara, si un día dijera soy psicoanalista y al siguiente soy cognitivo-conductual y al siguiente soy conductista, si le caigo mal a 40 personas, le caería mal a cientos, si no es que miles, ¿no? Al menos a los que les caigo mal, hasta ellos saben por qué les caigo mal. Porque digo que soy muy consistente en lo o intento ser muy consistente en lo que hago. O sea, no digo aquí una cosa y el día de mañana ando diciendo otra, ¿no? Y pues sería eso, consistencia en el trabajo. Y si pueden aspirar a puestos de autoridad dentro del trabajo, que es en donde se pueden tomar decisiones, hacer lo posible por aspirar a esos puestos. Ujú. Muchas gracias, Eric. Vamos a pasar a unas preguntas que hay en el chat. Nos preguntan desde Perú. Dice, ¿qué estrategias implementaría en las universidades para que se promuevan más estos aprendizajes orientados a este campo aplicativo tan poco conocido o invadido por el coaching? Saludos y gracias desde el Perú. Pregunta Sánchez Miguel. Muy bien, Miguel, un saludo desde aquí, desde Naucalpan, Estado de México. No sabría exactamente qué estrategias, pero sí les voy a comentar algo y yo creo que hasta varios profesores van a estar de acuerdo en lo que les voy a comentar, compañeros. Eh, Dentro de cualquier trabajo hay, hay agentes muy valiosos y dentro de las universidades hay agentes muy valiosos, profesores muy valiosos que comparten estas maneras de ejercer, estas maneras de entender lo psicológico. Pero si los profesores no gozan del apoyo y de la fuerza del brazo estudiantil, pues los están dejando solos y poco podrán hacer esos profesores para impulsar un cambio dentro de los programas de estudio, que es por donde concibo que se debe de comenzar. Porque cuando uno firma un contrato temporal o indefinido en cualquier organización, uno está sometido a realizar aquellas cosas que el contrato exige. Y si como profesores yo podré ser muy conductista, compañeros, pero si mi contrato me dice que tengo que enseñar psicoanálisis, pues tendré que enseñar psicoanálisis, que es precisamente parte de la disciplina. Y si no quiero enseñar psicoanálisis, pues mejor no firmo ese contrato, no trabajo ahí. Yo les voy a decir, yo he pasado periodos de desempleo muy crudos porque yo me resisto a aplicar pruebas de estas, ¿cómo se llaman? Proyectivas. Yo no aplico pruebas proyectivas. Las conozco, me las enseñaron cómo se aplicaban y me las enseñaron en la escuela, pero yo nunca he aplicado pruebas proyectivas en el trabajo porque sé que eso no solo no funciona, sino que estigmatiza, que violenta hasta los derechos de la persona y que además se está tomando el pelo a la propia organización. Pero pues vaya, también mis condiciones contextuales me permiten
a ver, o en su momento, me han permitido hasta el momento poder rechazar ese tipo de empleos, ¿no? Sería como si fuera médico y me dijeran, ahora hazle a la homeopatía. Pues no, prefiero quedarme sin trabajo que estarle dando a una persona o algo que ni medicamento es y que solo va a agravar su condición de salud, ¿no? Este, eh, pero bueno, para regresar. Como estudiantes, si les interesa esto, hacer grupos de investigación, si no grupos de investigación, al menos sí grupos de discusión sobre esto. Actualmente existen varias plataformas en internet y yo estoy notando eso, y a mí no me tocó eso cuando era estudiante, pero actualmente hay un montón de plataformas por internet, muchas plataformas por internet donde psicólogos jóvenes y algo otros ya no tan jóvenes están haciendo tareas de divulgación de francamente muy buenas y sirviendo incluso como modelos para otros, para otros, ¿no? Para otras, vaya, para las nuevas generaciones, porque muchas veces las nuevas generaciones, pues, están también sujetas a los principios del comportamiento y el aprendizaje vicario, es decir, el papel del modelo juega mucho, ¿no? Juega mucho. Y necesitan modelos pues vaya, no hacer lo mismo que ellos, pero sí, pues tomarlos como un instrumento para aprender e irse formando como psicólogos. Ajá, y pues eso, y no abandonen a sus profesores, participen eh, como estudiantes dentro de sus espacios y cuando se encuentren con profesores que estén a favor de esto, apóyenlos, porque también los profesores, si no me dejarán mentir los que se encuentren por aquí escuchando, si algunos se encuentran escuchando, además de la doctora Irma, que está por aquí, bueno, y que es la que identifico que es profesora, eh, muy poco pueden hacer si no tienen el apoyo estudiantil, ¿no? Porque también, pues, es, en ocasiones los cuerpos directivos no están de acuerdo pues con moverlos de sus zonas de confort, ¿no? Y los cuerpos directivos, pues muchas veces lo que menos les importa es la calidad de aprendizaje, ¿no? Les importa ser el próximo puesto político que van a alcanzar o si pueden ser los próximos gobernadores o cosas así, ¿no? Pero los profesores que están en trincheras son los que en verdad están formándolos a ustedes. Y sería eso. Maestro Eric, quisiéramos que esto no acabara. Tenemos una última pregunta aquí en el chat. Eh, dice, muchas gracias por la ponencia, magistral, licenciado. Mi pregunta es, ¿qué ruta cree que puede seguir el estudiante de psicología que tuvo una formación deficiente para incursionar en la psicología organizacional científica, más allá de una formación autodidacta y tomando en cuenta accesibilidad a certificaciones de OBM, posgrados y experiencia laboral en el campo en países donde OBM es escaso o nulo? También, ¿qué bases de Ujú. conocimiento se deben tener? La última parte no la entendí, que ¿Qué bases de la última conocimiento se parte deben no. de tener? ¿Qué bases? Bases de conocimiento. Bueno, yo les voy a comentar, yo no tengo una certificación por parte de la Junta de Certificación de Analistas Conductuales, ¿eh? Porque también en esto es importante, sí existen esas juntas y qué bueno que existan y ojalá y se replicaran. Sin embargo, tampoco se crea que ya contar con una certificación o con una maestría o con un doctorado ya es garantía de que uno, este, necesariamente le sabe. Existen otros mecanismos para evidenciar lo que uno sabe o no sabe. A lo que voy es, si dentro de sus posibilidades existen programas de posgrado, programas
de certificación, hacer lo posible por aprovecharlos. Si no existen, tampoco, pues decir, pues entonces ya estoy condenado a ser y perdónenme que lo diga así, a creer en la psicología de las facultades toda mi vida. O sea, no es así. Nosotros no creemos en el destino ni cosas por el estilo, ¿no? Este, regularmente cuando uno sale de la licenciatura, sale sabiendo casi lo mínimo para poder ejercer. La licenciatura únicamente es, es la formación que posibilita que una institución gubernamental te emita un certificado que te licencie, por eso se llama licenciatura, que te licencie para ejercer este, una actividad profesional. Eso es básicamente la licenciatura. Lo que uno hace ya después con eso es en donde ya uno va adquiriendo las especializaciones eh, vía diplomados, vía presentaciones pues en instituciones académicas, nacionales, del extranjero, vía presentación de proyectos, participación dentro de las empresas en la toma de decisiones. eh, Es como se van logrando pues vaya, ese conocimiento de mayor especialización que ya después pues se puede certificar. Al menos yo soy de la idea, así que yo soy de la idea que aquellos que salen de licenciatura y de inmediato se van a la maestría, este, pueden tener quizá más deficiencias que aquellos que salen de la licenciatura y que entran dentro del campo laboral y se enfrentan a las vicisitudes reales del campo laboral, que son muy crudas, son muy crudas. Hacer un despido es muy difícil. Hacer una negociación con sindicato es muy difícil. Y las negociaciones con sindicato, los despidos, los manejos de las nóminas, la identificación de las conductas contrarias a la norma, eso se aprende en el ejercicio, ¿no? Este, y si no hay, si dentro de las condiciones no del país no se presentan esas posibilidades, pues hacer lo posible, sí se puede, pues salir del país. En México conozco varios casos, incluso de personas que siguen, que han seguido la página y que les ha interesado y vienen a México a estudiar posgrados. A lo que voy es que si el país no les ofrece eso, pues quizá pensar en programas de intercambio estudiantil. Este, actualmente, compañeros, se pueden estudiar módulos de formación en análisis de la conducta en línea y en instituciones de buena calidad, en organismos de buena calidad y francamente ni son demasiado caros. Revisen, se los digo así de manera rápida, revisen las oportunidades que les ofrece el SABEC, la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. El SABEC tiene buenos programas y económicos hasta donde sé, para formación en análisis de conducta. Me parece que se dirigen a lo clínico, especialmente a lo clínico, pero pueden revisarlo, quizá tengan algo de organizacional, ¿no? El ITECOC, es una organización de México, también ofrece programas de formación en análisis de conducta, creo que también muy enfocado a lo clínico, pero ofrece y hasta donde sé también son de buena calidad. Es decir,
Actualmente, compañeros, ya tener una computadora, conexión a internet y un trabajo estable ya te permite seguirte formando, ¿no? Ya te permite seguirte formando. Y digo trabajo estable porque pues de algo se tiene que vivir, ¿no? Pero ya te permite irte formando, poder hacer un guardadito para la formación en ello, ¿no? Este, porque de nueva cuenta, lean la biografía de Watson, no la tuvo nada fácil. Era quizá el psicólogo norteamericano más famoso y lo dejaron sin chamba. En México la chamba es el trabajo, lo dejaron sin trabajo, lo corrieron, le impidieron la oportunidad de desarrollarse como un académico exitoso. Quizá hubiera sido hasta más brillante que Skinner si lo hubieran dejado hacer su carrera académica, pero se le entorpecieron. Pero pues él no, digámoslo así, encontró las condiciones del medio necesarias para seguirse desarrollando hasta el grado en que, pues miren, las empresas en las que trabajó, pues no fueron empresas menores. La Johnson and Johnson hasta la actualidad continúa vigente, la General Motors, la Ponds, es decir, le- si se inclinan hacia el conductismo, se inclinan a una de las psicologías más apasionantes, pero también más complicadas, ¿no? Más complicadas. De nueva cuenta, lo que pasó en esta videoconferencia al principio es una muestra de lo que en algún momento se van a encontrar, que va a haber gente que les va a querer hacer ahí, eh, hacer todo lo posible, hasta lo más asqueroso y vulgar, con intención de que no desplieguen su conocimiento y no puedan compartir lo que saben con los demás de manera totalmente gratuita. Y sería eso, compañeros. Muchas gracias, psicólogo Eric. Menciona aquí una compañera que para cuándo la próxima. ¿Tienes algo planeado, Eric, en tus redes sociales? ¿Puedes compartirnos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tus videos, tu página? Ujú. Platícanos. Ah, bueno, para los que no lo sepan, soy, vaya, el que administra esta página de objetividad y psicología. Me encuentran como Objetividad Psicológica ahí en Facebook. En el YouTube suelo hacer entrevistas a psicólogos, principalmente a psicólogos conductistas, principalmente del área clínica, del área organizacional y aquellos también del área educativa y aquellos interesados por cuestiones conceptuales. Hay por ahí hay entrevista a María Jesús Froxán, al doctor Esteve Freixa, a Santiago Benjumea, que es el presidente del SABEC, hasta donde sé, continúa siendo el presidente del SABEC, a la doctora Irma Gómez, a la doctora Cintia Zaira Vega y otros más ahí en el YouTube, así de igual forma como objetividad y psicología. Ya para una cuestión ya más, pues, o sea, no de divulgación, sino ya de cuestión profesional, ahí en el LinkedIn, este, ahí ya, eso ya lo dirijo a, vaya, pues es una red social para compartir aspectos ya así del desempeño profesional, que anda haciendo uno y todo este tipo de cosas. La próxima conferencia, sí tengo ya unas programadas, pero no recuerdo la fecha. No recuerdo la fecha, ya las estaré compartiendo en la página. No es para este mes, es para el siguiente mes. Me invitaron a la Universidad de Amazonia, voy a estar hablando también ahí de comportamiento organizacional, pero para esa videoconferencia tengo por objetivo dar tratamiento solo a los instrumentos administrativos con los cuales actúa el psicólogo dentro de los contextos organizacionales. Solo voy a tratar esos, los instrumentos administrativos.
estos ERPs, los sistemas SAP, y ello. A su vez está próximo a publicarse, esperamos que a finales de este mes, un libro que escribí, o sea, se escribí, varios psicólogos escribimos ahí capítulos y parte de lo que les hablé el día de hoy va a aparecer en ese libro. A su vez estoy preparando otro para publicarse en físico. Pero ese otro yo creo que va a tardar, tal vez saldrá como a mitad de año. Y, y pues es así lo más próximo es lo que tengo ahorita. Y como estoy definiendo, o sea, se los comparto, definiendo cuestiones de la situación laboral, también por eso ahorita no he hecho compromisos para para hacer diversas videoconferencias, porque pues esto también ocupa tiempo, pues para poder hacer una una videoconferencia, una ponencia, pues que no sea una repetición de lo que ya se ha hecho antes, ¿no? Sino que pues puedan ver también variedad, porque buena medida el aburrimiento o no que algo y alguien genere tiene que ver con la variabilidad de los contenidos, ¿no? Y, y como no tengo así tiempo porque estoy definiendo esas otras cosas, este no me he hecho compromisos así rápido, pero las próximas conferencias van a andar por ahí y pues sería ello. Es como me pueden encontrar. Muchas gracias, Eric. No duden en buscarlo en Objetividad y Psicología, es una página con mucho contenido valioso. Y bueno, felicitarlo, doctor Eric. Rompió récords en nuestras ponencias. Actualmente tenemos 33% de asistencia de los registrados. Hoy tuvimos arriba del 50%, que para nosotros es muy bueno. De todos, fueron más de 100 personas inscritas y entraron 53 personas, fue el nivel más alto. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica, compañeros. Quiero que entren al chat y que le regalen un pequeño emoji a nuestro compañero Eric para motivarlo, para que siga haciendo cosas interesantes desde las redes sociales, desde la escritura de libros, etcétera. Y pues bueno. No queda más que felicitarte, Eric, y bueno, y a todos los demás agradecerles por el tiempo dado. Síganos en las redes al Instituto en Ciencias del Comportamiento. Tenemos un ciclo de conferencias programados para el sábado 22 de marzo a propósito del Día Mundial del Análisis de la Conducta. Vamos a tener tres ponentes muy buenos. Vamos a tener al doctor Jaime Vargas Mendoza de Conductitlán y presidente de la Asociación Oaxaqueña de Psicología. Vamos a tener al doctor Felipe Patrón Espinosa con una ponencia. Y bueno, y al final a Iván Alarcón López, que va a difundir, bueno, los temas ahí que publicó actualmente en su libro. Y pues bueno, el ciclo de conferencias lleva por nombre El análisis de la conducta es de quien lo trabaja. No hay dueños. Entonces, espérenos. Y bueno, Eric, algo que quieras para concluir, te cedo la palabra y con ello concluimos. Pues muchas gracias por todos aquí sus saludos, sus emojis, compañeros. Sigan lo que se realiza aquí desde el Instituto en Ciencias del Comportamiento. Yo estaré subiendo la PowerPoint. Seguramente hoy mismo la subo ahí a la página para aquellos que la quieran ver, los más específicos. Y, y pues sigan, sigan teniendo resistencia en esto, porque si se inclinaron a esta manera de entender lo humano, porque vaya, entender la psicología desde este punto de vista es entender buena parte de lo humano, van a romper con muchas tradiciones y, y hasta quizá algún así llamado conflicto intrapsíquico pueden tener, pero si tienen constancia, lo van a superar. Y pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y a la próxima. Y sigan al compañero en sus próximas ponencias. Hasta luego. Dios.